del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Ok, pase por favor. Amén. Y no olviden, hermanos, que la primera reunión del 22, ¿a qué hora es? Muy bien, ya está la cosa ya en buen camino. Daremos gracias por tu vida, Rodolfo, y por lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Uno de los privilegios del día miércoles es que podemos tener este tiempo de compartir la palabra, pero también si en tu corazón el Señor hablara algo. Qué lindo es transmitir, ¿no es verdad? Amén. Y esa es la obra del Espíritu, es la obra del Señor. Así que si el Señor pone algo en tu corazón o te revela algo, compártenoslos. Y en el orden del Señor esto pueda ser transmitido a la iglesia. Amén, hermanos. Padre, gracias te damos por esta noche, por estar juntos, por tu palabra, Señor, que has puesto en el corazón de Rodolfo. Señor, tu palabra dice que pidamos sabiduría y que tú darías con abundancia. Señor, hoy que nuestros oídos estén atentos a esta abundancia de tu palabra, a la revelación que tú has puesto en el corazón de Rodolfo, para que ésta ministre nuestras vidas y conozcamos cada día más de ti, Señor amado. Gracias, amado Dios, en tu nombre lo hacemos. Amén. Todo tuyo, hermano. Gracias. Buenas noches, hermanos. Como lo dijo nuestro pastor, esta noche yo voy a ser el afortunado, el bendecido. Y bueno, siempre es un gusto hablar de Dios y también más estudiar su palabra y tener un mensaje para dar. Sí. Los hebreos del primer siglo creían que los ángeles, en su esencia, eran muy cercanos a Dios. No solo en presencia, sino en su esencia, su naturaleza era algo así como medio divina, pensaban ellos. Y los tenían un poco como semidioses, algo así un poco confuso, ¿no? Y los veían más cerca de Dios y separados del resto de la creación. Creían que los ángeles eran una especie también de consejo de asesores de Dios. Si Dios hacía algo, consultaba a su consejo de asesores, y ellos eran los ángeles. Y que también eran los intermediarios entre Dios y los hombres. Y por tanto, ellos habían sido los mediadores, por ejemplo, en el monte Sinaí. Dios había entregado los 10 mandamientos, las dos tablas con los 10 mandamientos a los ángeles, y recién los ángeles habían entregado eso a Moisés. Claro, eso no dice el Antiguo Testamento, la Escritura no nos dice nada de eso, pero eso es lo que ellos creían. Tenían a los ángeles como seres muy elevados. Ahora, el escritor a los hebreos no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con esa creencia. Entre otras cosas porque idolatraba a los ángeles y también porque ponía a ellos como los mejores intermediarios, los más elevados intermediarios entre Dios y los hombres.
Para él, en cambio, incomparablemente Cristo es superior a los ángeles. Ahora, cuando alguien quiere demostrar que algo que tiene es superior a lo favorito de los demás, puede hacer dos cosas. La primera, mostrar las cualidades de esto que yo tengo y que es mejor que lo que tienen los demás. Y segundo, una vez hecho eso, compararlo con aquello que tienen los demás. Y para que ellos se den cuenta que lo que tenían no era tan superior. Y esto es lo que el escritor a los Hebreos hace en los primeros capítulos de la epístola a los Hebreos. Eso es lo primero. Primero, en los primeros versos nos habla de las 7 incomparables grandezas del Señor Jesús. Y luego empieza a compararlo con lo mejor que tenían los judíos. Lo comparan con los ángeles, lo compara con Moisés, lo compara con Josué, lo compara con el sacerdocio levítico, en fin, lo compara con todo el culto y la historia judía. Para el escritor de los Hebreos, Jesús es el todo superior. Y precisamente ese es el título de la prédica, Jesús el todo superior. Y está basado en Hebreos, capítulo 1, versos 5 al 7. Busquemos Hebreos capítulo 1, versos 5 al 7. Vamos a leerlo en breve. Como los hebreos tenían a los ángeles como superiores, para ellos pensar que una persona que sea superior a los ángeles era una locura. Por tanto, decir que el que murió por nuestros pecados era tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, lo que nos dice el verso 4, era una osadía que debería ser probada. Y esto es precisamente lo que se aprestaba a hacer el escritor a los Hebreos. Probar que el Señor Jesús es superior a los ángeles. En los primeros 4 versos nos ha expresado las incomparables maravillas, la superioridad del Señor Jesús. Nos ha dado las 7 incomparables grandezas y excelencias del Señor Jesús, 7. Y el 7, para los hebreos, es un número que hace referencia a lo completo, a lo acabado, es decir, dando estas 7 excelencias del Hijo, lo que hace es decirles que el Señor Jesús es superior en todo. Y eso es lo que vamos a ver brevemente. ¿Cuáles son estas 7? La primera, el Señor Jesús es constituido por Dios en el heredero de todo. Él es el dueño de todo. La segunda, el Hijo es el que hizo el universo. Es decir, Él es el creador. Luego, el Hijo es el resplandor de su gloria, tan ligado a Dios que refleja plenamente todo lo que Dios es. La cuarta, el Hijo tiene la misma esencia divina, la misma esencia de Dios. Todo lo que Dios es y tiene, lo tiene y es el Señor Jesús. El Señor Jesús es Dios. Por eso, el Hijo es quien sustenta la existencia de todas las cosas. ¿Y saben con qué? Con su palabra. El Hijo, el Señor Jesús, ha limpiado nuestros pecados, haciéndose Él el instrumento para ello. Y la séptima grandeza es que una vez hecho eso, se sentó a la diestra de Dios y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor, Jesús es Señor. Pero después de escuchar todo eso, los hebreos tal vez decían pruebas, pueden decir, ¿no? Pruebas. El papel, en este caso el papiro, todo lo aguanta. Danos pruebas, queremos pruebas para eso. Y a partir del verso 5 y hasta el final del capítulo 1, nos va a contrastar a los ángeles con el Señor Jesús, va a compararlo. Entonces ahora sí, vayamos al capítulo 1, versos 5 al 7. Y leámoslo todos, ¿sí? Todos lo leemos, a la voz de 3. 1, 2,
3. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Considerando aquella creencia de los hebreos del primer siglo y basados en esta porción que acabamos de leer, vamos a afirmar que el Señor Jesús es superior a todos los ángeles. El Señor Jesús es superior a todos los ángeles. ¿Por qué decimos que es superior a todos los ángeles? Porque el Señor Jesús, dos puntos en la prédica, dos respuestas. Porque el Señor Jesús es el único Hijo de Dios. El Señor Jesús es el único Hijo de Dios. Y el segundo, porque el Señor Jesús es adorado por los ángeles. El Señor Jesús es adorado por los ángeles. Vayamos al primer punto. En el verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Este verso tiene, toda esta porción en sí empieza con una pregunta doble. Y por la forma en que está formulada esta pregunta, la respuesta que los hebreos deberían dar automáticamente es a ninguno. Y su conocimiento bíblico más de seguro decía a ninguno. A ninguno de los ángeles jamás se dirigió Dios jamás se dirigió de esta forma, mi hijo eres tú. Porque si bien en el Antiguo Testamento los ángeles son llamados hijos de Dios, se los llama hijos de Dios a todos, por decirlo así, corporativamente, a todos ellos, pero ninguno de ellos en particular nunca ha sido llamado hijo de Dios. Ahora, esta paternidad de Dios sobre los ángeles se la conoce como paternidad de procedencia. Es decir, todos los ángeles, al igual que toda la creación, viene de Dios. Dios es el que ha creado a todos. Entonces, por esa procedencia se le llama a todos creación de Dios. Y se lo toma en este sentido. ¿Recuerdan aquellas preguntas de cultura general que se hacen? Por ejemplo, ¿quién es el padre de la medicina? Se hacen ese tipo de preguntas, ¿no ve? Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina. Otra pregunta, ¿quién es el padre del teléfono celular? ¿El teléfono celular tiene padre? Bueno, Martin Cooper, a él se le reconoce como el padre del teléfono celular. Ahora, esto no quiere decir que Hipócrates haya engendrado biológicamente a la medicina o que Martin Cooper haya hecho lo mismo con el teléfono celular, no, sino que ellos tienen un papel destacado en el origen de estas dos cosas, la medicina Hipócrates, el teléfono celular Martin Cooper. Entonces, la paternidad de Dios sobre los ángeles tiene este mismo sentido, porque los ángeles son creación de Dios. Quien ha creado a los ángeles es Dios, y los ángeles son hijos de Dios por procedencia, en ese sentido, porque no hay un medio, es decir, Dios no ha engendrado a los ángeles. Sin embargo, hay alguien a quien Dios sí le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y es al Señor Jesús. El Señor Jesús es el Hijo de Dios porque fue engendrado por Él. Por tanto, es muy superior a los ángeles y además tiene las palabras de Dios que comprueban esa sólida relación. Veamos, ¿recuerdan el día del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán? Cuando el Señor Jesús estaba subiendo de las aguas, el Espíritu Santo desciende sobre él.
Y el Padre desde los cielos dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice: este es mi Hijo amado. No dice: este es uno de mis hijos. Ni siquiera dice: este es el favorito. No, dice: este es mi Hijo. Él es el unigénito, es decir, el único Hijo de Dios. Los ángeles, las personas, toda la creación, jamás vamos a entrar en esa relación igual a la que tienen el Padre y el Hijo por la eternidad. Por eso, otro de los nombres del Señor Jesús es precisamente el Hijo. Han escuchado ese nombre, ¿no? El Hijo, porque Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios el Padre. Este testimonio de Dios: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, nos muestra el vínculo íntimo entre el Padre y el Señor Jesús, Dios el Hijo. Y el escritor, no contento con resaltar esto, transcribe otra cita del Antiguo Testamento que dice: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Así como lo vemos, es una profecía dada al rey David, que detalla que un hijo suyo habría de construir la casa de Dios. Y David pensó en cierto sentido que Salomón habría de cumplir esta profecía, porque él, años después, construiría el templo. Pero Salomón resultó ser insuficiente, porque ese hijo del cual nos está hablando tendría un reino que nunca terminaría. Pero Salomón murió y fue enterrado. Pero el Señor Jesús, si bien murió y fue sepultado, al tercer día resucitó y ascendió al trono mismo de Dios en el cielo. Y desde el trono del universo está reinando. Y nosotros esperamos su venida. Esperamos ver su reino manifestado. Este es el anhelo de la humanidad, ver un rey justo, un rey de justicia sin par que gobierne este mundo, porque solo tenemos corrupción, en mayor o menor medida. Se acercan las elecciones de mayo, ¿no? Y ya empieza a calentarse el ambiente, dicen los comentaristas, ¿no es cierto? Se siente ya la polarización, la polaridad que hay. Los seguidores, cada uno dice de su candidato o candidata favorito: esta es la esperanza. Los otros, con los otros nos espera corrupción, muerte, desánimo. En cambio con el mío no es así, o con la mía no es así. Y saben, la verdad es que el presidente que elijamos no va a satisfacer nuestras necesidades, todas nuestras necesidades. ¿Alguna vez han estado satisfechos plenamente con algún presidente? ¿De algún presidente se ha podido decir que no ha tenido corrupción en su gobierno? ¿Algún presidente ha instaurado una verdadera justicia? No, ¿no es cierto? Por eso, sea cual fuere el que elijamos, de seguro nos va a dejar inconformes. Ahora, esto pareciera que podría desmoralizarnos y como que les estoy diciendo: no vayan a votar, por favor. No, nada de eso. Nada de eso, más bien, sí vayamos a votar. Más bien, elijamos al mejor, o tal vez algunos van a decir al menos peor, pero elijamos a uno y participemos todavía más que los demás. Oremos por los candidatos. Oremos por nuestras futuras autoridades, por nuestras autoridades que están ahora y por las que van a venir. Continuemos orando por nuestro país. Que Dios sea propicio con nosotros, que nos cuide de las malas decisiones de nuestras autoridades, las actuales y las que vienen. Si vamos a poner todas nuestras esperanzas, toda nuestra ansia en alguno de los candidatos y es elegido presidente o no, vamos a fracasar con ellos, porque solo vamos a estar plenamente satisfechos cuando veamos el reino del Señor Jesús en su venida.
Allí van a ser satisfechos todos nuestros anhelos, porque vamos a ver reinando al Hijo de Dios, o mejor, Dios mismo va a ser nuestro Rey, Dios el Hijo, aquel a quien el Padre dijo, mi Hijo eres tú, y luego Él me será mi Hijo. Él es el Señor Jesús, y solo Él puede satisfacer todas nuestras necesidades, cualesquiera que sean. Entonces, cada uno de nosotros pongamos nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños en Él, también nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras frustraciones, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Entonces no nos quepa la menor duda. El Señor Jesús, el Hijo, es superior a todos los ángeles. Y lo es, como vimos en el primer punto, porque el Señor Jesús es el único Hijo de Dios. Ahora vayamos al segundo punto, porque el Señor Jesús es adorado por los ángeles. El Señor Jesús es adorado por los ángeles. Veamos los versos 6 y 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En el verso 6 nos habla de la introducción del primogénito en el mundo. El primogénito es el Hijo, el Señor Jesús. Aunque primogénito e hijo no son lo mismo, y más adelante vamos a ver la diferencia. Al hablar de la introducción del Hijo en el mundo, nos lleva al inevitable tema de su preexistencia, la preexistencia del Señor Jesús. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la preexistencia de Cristo? ¿Sí? Vamos a escucharlo una vez más. O si no lo han escuchado ahora es momento. Preexistencia quiere decir que el Hijo, antes de nacer en Belén, antes de ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, ya existía. Eso no podemos decir de nosotros, porque nuestro origen está cuando papá y mamá nos engendraron. Ese es nuestro origen. Y 9 meses después, días más, días menos, nacimos. Ahora, esto no sucedió con el Señor Jesús, porque Él, antes de estar en el vientre de la Virgen María, ya existía. El Hijo ya vivía. Su existencia se remonta hasta, como dicen, los días de la eternidad. Porque Él es Dios, junto al Padre y al Espíritu Santo. Solo Dios existe eternamente y Él existe desde la eternidad. Por eso el Hijo es Dios y no tiene principio y no tendrá fin porque es Dios. Por eso podríamos decir que el Señor Jesús es mayor que su madre. Sí, es mayor que María y mayor que su abuela y mayor que su tatarabuela. De hecho, quien las creó a todas ellas y quien creó a la madre de todos los vivientes a partir de la costilla de Adán, fue Él, el Hijo. Una frase para que pensemos en ella. El Hijo, el Señor Jesús, es mayor que su madre y de la misma edad de su Padre. Es mayor que su madre y de la misma edad de su Padre, Dios. Entonces el que es eterno, el que vive por los siglos, el que no necesita de nada ni nadie, cuando vino el cumplimiento del tiempo, tomó naturaleza humana, es decir, se hizo hombre, pero no como con una varita mágica, ¿no? Sino de una manera similar en que nosotros somos gestados, no igual, similar.
Nuestro origen está en la unión de un espermatozoide con un óvulo en el útero de nuestra madre. Pero con respecto al Hijo se dice que su divinidad fue revestida de humanidad en el vientre de María. Sobre su divinidad fue confeccionada su humanidad y allí fue creciendo y nutriéndose. Entonces, tras su nacimiento, el Señor Jesús, la humanidad del eterno Hijo, se hizo necesitado de cuidado. El que sustenta todas las cosas, de pronto, después de su nacimiento, necesitaba alimento, necesitaba ser bañado, necesitaba cambio de pañal y necesitaba todas las cosas que un bebé y después un niño necesita. Esa es la primera introducción del Hijo en la humanidad, cuando nace, cuando se hace hombre. Tras sus años de ministerio, después de 30 años, 33 años, después de su muerte vicaria en la cruz del Gólgota y ser puesto en la tumba, al tercer día resucitó. ¿Recuerdan ello, no es cierto? Cuando resucita de los muertos, ahí es introducido el Hijo por segunda vez en el mundo. Podemos decir por segunda vez, esta vez siendo el primogénito de los muertos. El primero de esa condición. El Señor Jesús es el primero de los resucitados, el primogénito de los muertos. Y es en ese momento al que hace referencia el verso 6, cuando dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es el momento cuando todos los ángeles adoran al Hijo. El Padre manda a todas las huestes de ángeles que adoren al primogénito, al Señor Jesús resucitado. Ya no es más el siervo sufriente. Ya se humilló a sí mismo hasta lo sumo, ya cargó con nuestros pecados, ya pagó con su vida por ellos, como si Él fuera el culpable de todos ellos, como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados, dejándonos a nosotros como justos y sin pecado delante de Dios. Si es que creemos que Él gustó la ira de Dios al tomar nuestro lugar en el castigo por nuestros pecados. Ahora, con la resurrección empieza a surgir su exaltación. Entonces se levanta de los muertos como victorioso. Había vencido al pecado, porque a pesar de las tentaciones que sufrió, nunca pecó. Venció a Satanás, porque siempre obedeció la voluntad de su Padre. Venció sobre la muerte, porque ella no pudo detenerlo. Y es adorado por las multitudes de ángeles. Allí está el Señor Jesús, el Dios hombre, delante de quien todos los ángeles se postran y le adoran, porque es digno de recibir adoración. Él es digno de adoración. Ahora, ¿qué es adoración? Adorar, el sentido inicial de adorar es postrarse, es decir, ponerse de rodillas y bajar la cabeza hasta el suelo, hasta tocar el suelo con la frente. Pero estos son hechos externos. Para que exista adoración, debe ser originado por una disposición del corazón que reconoce a lo adorado como Señor soberano y dueño. John Piper escribe al respecto: la adoración es esencialmente, dice, una emoción íntima del corazón para atesorar a Dios por encima de todos los tesoros del mundo. Atesorar a Dios por encima de cualquier cosa que tú anheles en la vida. Eso es adorar. Ahora a los ángeles podemos pensar, les puede parecer contradictorio adorar a un hombre, adorar a alguien que ha sido hecho un poco menor que ellos, pero no existe contradicción, porque el adorado es el Hijo, Dios el Hijo, revestido de humanidad,
sí, revestido de humanidad, porque nunca va a dejar su humanidad. El Señor Jesús es el Dios hombre por la eternidad, merecedor de toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Jesús es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, porque Él entiende perfectamente todos los requerimientos de Dios. Él conoce los requerimientos de Dios, Él sí los entiende y sí los exige, por cuanto Él es Dios, el Dios verdadero, y también entiende plenamente a las necesidades y limitaciones de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es hombre. El Señor Jesús es el mediador perfecto porque es el Dios hombre, muy superior a los ángeles, muy superior a nosotros, pues es Dios, junto al Padre y al Espíritu Santo. Y estos ángeles, que son parte de la creación de Dios junto al resto de todo el universo, la tierra, las plantas, el sol, las estrellas, los animales, la humanidad, una parte de esta creación son los ángeles. Entonces los ángeles no son eternos, sino seres finitos. Por eso podemos decir que los ángeles en realidad están más cerca de nosotros que de Dios, contrario a lo que creían los hebreos del primer siglo. Recuerdan lo que creían, ¿no? Los consideraban en su esencia más cerca de Dios, pero en realidad están de este lado del abismo que separa al Creador de su creación. Son seres creados, al igual que nosotros. Y en el verso 7 continúa diciendo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Habla de dos cualidades de los ángeles, espíritus, algunos dicen también puede ser viento, y llama de fuego. Les reconoce estas dos cualidades y algunos estudiosos dicen, esto lo hace porque destaca la máxima intensidad con que ellos le sirven, empleando la rapidez del viento y la intensidad y poder del fuego, porque son ministros prestos para llevar a cabo los mandatos de Dios. Ahora, la palabra ministros no significa como a menudo lo usamos nosotros, como el titular de una cartera de Estado, el ministro de gobierno, el ministro de la presidencia, el ministro de obras públicas, etcétera. Sino el sentido es parecido al de los funcionarios del templo, es decir, a los levitas o sacerdotes. Levitas y sacerdotes realizaban su labor porque esa era su obligación. No eran voluntarios para realizar la obra en el tabernáculo o en el templo, sino era su obligación y la cumplían. Y algo similar pasa con los ángeles. Refuerza la idea de que los ángeles, las cosas que realizan no lo hacen por iniciativa de ellos, sino que realizan con presteza aquello que Dios les manda a realizar. Por decirlo así, los ángeles siguen a rajatabla todo lo que Dios dispone. Dios es quien hace lo que ellos son, y el Hijo es Dios, y Él es quien los creó, y es a Él a quien sirven, y obedecen también a Él con prontitud. Samuel Pérez Millos dice al respecto, el servicio de los ángeles no solo conlleva obediencia, sino también adoración. Le adoran obedeciéndole, o si se prefiere mejor, le obedecen en un acto de adoración. Los ángeles obedecen al Hijo en un acto de adoración. La obediencia de los ángeles hacia el Hijo es un acto de adoración porque Él es a quien deben obediencia, a quien sirven y a quien adoran.
Hace algún tiempo me encontré con un amigo. Este amigo trabajaba en la fábrica del dueño de una fábrica de café. Bueno, una torrefactora de cafés, ¿no? El lugar donde tuestan el café, lo muelen y lo envasan. Él vivía ahí. Era muy cercano a la familia, a la familia del dueño de la fábrica. Y hablando con él me dice, la señora era muy buena, me trataba como a un hijo, se preocupaba por mí. Y él vivió allí por muchos años, pero llegado a algún momento dejó de trabajar allí y dejó de vivir en el lugar también. En ese lugar había buen trato, pero con todo ese trato era diferente del trato dado a los hijos. Los empleados pueden ser bien tratados y queridos, pero el hijo recibe un trato diferente, porque el hijo es diferente, no es un empleado más. Y el Hijo de Dios es diferente de todo lo que existe. Él es superior a todos porque es Dios, porque tiene la naturaleza y esencia divina, de la cual todo lo demás carece, porque el Hijo es el Creador. Y este Creador estuvo dispuesto a dar su vida por ti para atraerte a Dios. Y para atraer también a todos los hijos a todos los que serán hijos adoptivos de Dios. Él limpió la inmundicia de los pecados de aquellos hijos adoptivos con su muerte y les promete vivir con Él por la eternidad. Y es allí donde entramos nosotros. Por su obra a nuestro favor fuimos traídos a Dios. Por eso estamos obligados a conocer al Señor Jesús, el Dios hombre, a quien nadie se le puede comparar. Estamos obligados. Esta noche nos hemos enfrascado en un antiguo pensamiento hebreo, que tanto para el escritor de la carta a los hebreos como para nosotros los cristianos del siglo XXI nos parece inentendible que a alguien se le pueda cruzar por la mente que los ángeles son superiores al Señor Jesús. Pero el escritor a los hebreos había afirmado la superioridad inigualable del Señor Jesús sobre todo lo creado. Y en estos versos del capítulo 1, versos 5 al 7, les empieza a mostrar lo errado de esa creencia. Al transcribir para aquellos pasajes del Antiguo Testamento que hacían referencia a lo dicho por Dios y dirigidos a alguien, que no podían ser los ángeles en conjunto ni uno en particular, sino al decir Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y yo seré a él padre, y él me será a mi hijo, y mandar a todas las huestes de ángeles, adórenle, todos los ángeles de Dios, se estaba refiriendo a su Hijo, el Señor Jesús, que sí es tan superior a los ángeles, que no existe una escala de medir para compararlos a ambos, porque el Hijo es el Creador, aquel que hizo todo lo que vemos y todo lo que no vemos, el originador de todo lo que existe, incluso los ángeles, porque el Señor Jesús es el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios de la Biblia, y los ángeles lo saben bien, saben que Él es su Creador, y le sirven y le obedecen en un acto de adoración, le obedecen de buen agrado y con toda voluntad, con la mayor prontitud y con la mayor intensidad que les es posible imprimir a sus acciones, veloces como el viento e intensos como el fuego. El Señor Jesús es el eterno Hijo encarnado, tomó naturaleza humana y vivió entre nosotros para poder dar su vida por nosotros, porque era la única manera de terminar con nuestra rebelión contra Dios y con nuestra lejanía de Él. Murió y al tercer día resucitó, y 40 días después ascendió a la presencia de Dios,
llevando esa naturaleza humana, la que tomó para nunca dejarla. Desde entonces es el Dios hombre, el perfecto y único mediador entre Dios y la humanidad. En Estados Unidos se han asociado dos ministerios importantes y han hecho un estudio para poder descubrir qué es lo que creen los estadounidenses respecto a temas como Dios, la salvación, la ética y la Biblia. Y entre algunas de las respuestas dadas por cristianos evangélicos están que el 51% afirmaba que Dios acepta la adoración de todas las religiones. ¿Han escuchado? El 51% dice, no importa si eres musulmán, si eres cristiano, si eres testigo de Jehová, si eres un adorador de las ratas en la India, Dios acepta tu adoración. Eso es lo que creen. El 69%, 69 de cada 100, no están de acuerdo en que incluso el pecado más pequeño merezca la condena eterna. El 59% cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona divina. Las viejas herejías están de vuelta. Escuchen esto. 80 de cada 100 evangélicos, el 87%, casi 9 de cada 10, dijeron creer que Jesús fue el primer y más grande ser creado por Dios. O sea, que Dios el Padre, al primero que creó fue al Hijo, considerándolo de esta manera una criatura y no el creador. ¿Qué responderíamos nosotros ante encuestas de este tipo, encuestas similares? ¿Cómo estamos nosotros en Bolivia? O mejor, ¿qué creemos en la congregación cristiana? ¿Qué creemos en la congregación cristiana? Hermanos, hermanas, tu eternidad, así como la de cada persona, está ligada al concepto que cada uno llegue a tener de Jesucristo. Algunos dicen, no tanto concepto, sino relación. Y es cierto, ambas cosas son ciertas, porque lo que digas de Jesús debe ser lo que hagas. El concepto adecuado no debe ser únicamente mental, sino debe afectar tu relación con Dios. Si alguien tiene los mejores conceptos, dice ideas lindas respecto a Jesús, pero eso es solo teórico y no lo vive, es porque no tiene una relación verdadera con Cristo. Es un concepto mentiroso, porque aquello que hago es lo que verdaderamente creo. Aquello que tú haces es la muestra de lo que verdaderamente crees. Pensamiento y relación van ligados. A diferencia de aquel estudio, Jesús sí es Dios, es el creador. Todo lo que existe ha llegado a ser porque Él lo hizo. Y por eso es adorado por los ángeles. Utilizando una frase humana podríamos decir, ningún ángel que se respete a sí mismo puede darse el lujo de no adorar al Hijo, porque saben perfectamente que Él es Dios y le adoran como tal. Y saben, nosotros tenemos más motivos para adorarle, porque es nuestro creador, pero no solo es nuestro creador, sino que por nosotros dejó su gloria, vino por nosotros, recibió en su cuerpo el castigo que nuestros pecados merecían, que nosotros merecíamos por esos pecados. Dio su vida por nosotros.
aunque nosotros no lo merecemos. Ahora podemos decir nosotros, sí, eso sabemos, lo sabemos. Y podemos buscar algo nuevo, díganos algo nuevo. Las preguntas son: ¿eso que tú sabes, lo estás viviendo? Es decir, ¿vives como si supieras eso? ¿Estás viviendo como es digno del Señor Jesús? ¿Estás viviendo con el sacrificio del Señor Jesús en la mente? ¿Estás procurando la santidad en tu vida? Los ángeles tienen menos razones que nosotros para adorarle. Y le adoran con todo su ser, no de labios para afuera. Lo hacen con todo lo que pueden hacer ellos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Meditemos eso a partir de esta noche. Y cada día decide vivir como es digno de aquel que dio su vida por ti. Vivió por ti, dio su vida para traerte a Dios, resucitó por ti, subió a su trono y volverá por ti. No porque seas de gran valor, ni porque yo valga mucho, sino porque Él te ama y quiere amarte. Entonces, desde hoy, ponte a vivir como es digno del sacrificio del Señor Jesús, con su sacrificio en la mente para alejarte del pecado. Vivir como es digno del que dio su vida por ti. Y proponte cada día, cada momento, buscar santidad para tu vida, buscar ser santos. El Señor Jesús es en todo superior y es nuestro Señor. Oremos. Padre bueno, agradecemos por la obra que hiciste por nosotros. Te pedimos que esa obra cambie nuestro diario vivir. Señor, acércanos más a ti, cautiva más nuestro corazón para que vivamos para ti, para que seamos santificados para ti. Ayúdanos, Señor. A veces somos en exceso de necios y continuamos en lo malo. Necesitamos de ti también para tomar esa decisión. Ayúdanos, guía nuestros pensamientos para acercarnos más a ti y vivir como es digno de la obra de tu Hijo. Señor, también esta noche vamos a volver ya a nuestros hogares y te pedimos que acompañes nuestro regreso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de
Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 yeah. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste